Luis, yo te pediría que compartieras quién eres, ¿no? Quién eres que nos gusta tanto preguntar a nosotros. ¿Quién es Luis Ah, Pizza? ¿Quién es Luis Pisa? Fíjate que la semana pasada tuve una conferencia y me pidieron una reseña. No me acuerdo exactamente cómo iba la reseña, pero decía algo así como que soy hijo de Luis y Elvira, soy esposo amoroso de Denise, ¿no? y padre también, cuidador de Luis. De profesión soy comunicólogo, tengo 3 carreras en comunicación, una licenciatura, 2 maestrías. Tengo una, digamos, puedo decir, medio amplia educación continua, donde he tenido posgrados, certificados, másters, train the trainers, todos, digamos, hacia el punto del acompañamiento, ¿no? Ese es el área donde converge. Luego mi camino me llevó hacia la capoeira, ¿no? En la capoeira, que fue mi siguiente pasión de la juventud. La aprendí en Montreal, luego en Brasil. Cuando llegué a Puebla, que es donde vivo desde hace más de 20 años, me di cuenta que no había capoeira, entonces yo empecé a dar clases de capoeira con lo poco que yo sabía, eh, con la finalidad de generar, digamos, un público interesado, ya que era algo nuevo aquí, y poder atraer profesores desde Brasil, y ahí sí traje como a 5 profesores de Brasil para acá. Empecé trayéndolos de Ciudad de México, que era donde más había, pero luego ya traía a contactos que yo había hecho durante el tiempo. Después me dediqué, ya cuando empecé a trabajar, me dediqué a dar clases en diferentes universidades, de lo normal que era, ¿no? De medio de la comunicación, medios digitales, cosas así. Pero digamos que el último gran hito para mí ha sido cuando tomé la certificación en coaching, y entre los buenos trainers que tuve ahí, tuve la fortuna de encontrarme con Leonardo Ravier. Y ahí es cuando conocí el coaching desde la perspectiva no directiva, y me atrapó, me gustó. Me gustó mucho ver que es posible que los seres humanos aprendamos por nosotros mismos sin necesidad de que alguien nos enseñe, que era lo que yo había hecho toda la vida, ¿no? Yo había dedicado a enseñar. Eh, que fíjate, cosa chistosa con la capoeira, me di cuenta que yo no podía enseñar a hacer un AU, ¿no? Para los que no conocen, pues una vuelta de carro que le llamamos en México, ¿no? Esta pirueta en la que pones las manos y pasas los pies por arriba. O Voltereta lateral, le decimos en lateral. España. Ok, una voltereta lateral, o una uva chido, o o sea, cualquier movimiento de capoeira es difícil enseñarlo. Más aún, por ejemplo, una pirueta en el aire, un mortal, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás. O sea, enseñar eso no es igual que enseñar una teoría. Que es, a lo mejor yo tengo la teoría, la tengo en mi mente, puedo escribirla, puedo contártela, ¿no? Podemos ir poco a poco, te la voy explicando y ya la tienes tú, ¿no? Yo tengo una idea, te la paso y ahora los dos tenemos la idea. Pero si yo tengo la capacidad de hacer una de estas acrobacias, vamos a llamarlo así, por más que yo hable de eso, no puedo lograr que ahora tú lo hagas. ¿Cómo es la manera? Tú haciéndolo, ¿no? Y dejándole que tú lo hagas y que tú lo hagas. Solo que incluso para eso, en aquel entonces yo utilizaba el método de enseñanza, que era decirle a la persona, mira, así se hace, y yo lo hacía, pum, ahora cópiame a mí, ¿no? Y pues lo trataba de hacer la persona y pues no le salía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar de chiquito, pues para la U, ¿no? Esta voltereta lateral, dijiste, o cómo es? Sí, voltereta lateral en capoeira se dice AU, efectivamente. Exacto, ¿no? Y porque hace esa posición de una A y de una U, ¿no? O sea, con los Mm, pies haces una U, con sí. las manos y la cabeza haces la A, por eso es la U. Entonces yo le decía, vamos a empezar lento. Entonces pon las manos en el piso y de ahí trata de dar un brinquito con los pies de un lado al otro, ¿no? Entonces íbamos como de poco a poco, pero todavía dentro del paradigma de dar instrucciones. Y ahí es donde me encontré con que las personas pueden aprender, digamos, en doble vía, ¿no? De la parte interna, perdón, externa, cuando hay alguien fuera diciéndoles, y también de la parte interna, que es, practícalo, hazlo tú, ¿no? Y que van desarrollando algo que les permite aprender ese, ¿no?
La pinza se cerraría para mí ya cuando aprendí el juego interior de Timothy Galway, cuando empecé a aprender que tenemos dos tipos de conocimiento, que es el técnico y el tácito, bueno, dos componentes del conocimiento, y que entonces tenemos realmente dos grandes estrategias para lograr que la gente aprenda a hacer cosas. Y una es la vía técnica, la externa que decía, esta de enseñar, de dar instrucciones, de copiar ideas, ¿no? De transferir lo que yo sé a otra persona, pero que no sirve para todo. No sirve para todo. Y estas habilidades de capoeira eran unas de ese tipo de aprendizaje que no se puede conseguir a través de la transferencia. Pero cuando realmente entramos a esa parte de la definición y por qué se explica que la transferencia no sea tan efectiva para aprender movimientos de capoeira de la misma manera en que no lo es para aprender, por ejemplo, un deporte, cualquier otro deporte, golf, esquí, soccer, que me digas, pero tampoco para aprender ciertas artes, pintura, escultura, danza, ¿no? O sea, no se hace a través de la instrucción así técnica o no es tan efectivo. Eh, Paradójicamente, mucha gente lo hace así, pero no es tan efectivo. Pero lo mismo para otro tipo de campos como el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, el ser buen esposo o buen padre o buen colaborador o ser una persona amiguera. O sea, todas estas son competencias, vamos a decir, habilidades que tenemos las personas que podemos desarrollar, pero su componente no es esencialmente técnico, sino tácito. Y entonces de ahí se explica por qué hay mucha gente que por más que le decimos cómo hacer las cosas, no las aprende, porque la vía técnica no es la más adecuada. La que tenemos que explotar es la vía tácita, esta del aprendizaje desde dentro. Y ahí lo que hemos encontrado, ya con mucha o suficiente evidencia, es que mientras más tú transfieres, más inhibes o bloqueas la capacidad tácita de aprendizaje. Y Entonces, creativa, natural, sí, innata, ¿no? Que tenemos todos. es correcto, es correcto. Nosotros dentro del mundo del coaching ya no le llamamos creatividad, aunque serían equivalentes, lo que le llamamos es engendramiento. Engendramiento. Simplemente porque la creatividad, cuando te vas mucho al origen de la palabra, lo que significa crear es generar algo a partir de la nada. Mientras que engendrar es crear algo a partir de otros elementos, que esa es la capacidad que tenemos los seres humanos. O sea, no podemos crear a partir de la nada. Creamos a partir de otras experiencias, de otros conocimientos, de inferencias, de otros principios, o sea, pero de cosas que ya tenemos y que ya existen. A partir de eso creamos. Cuando se hizo el iPhone, es chistoso porque Bill Gates así lo presentó, ¿no? Decía, a ver, seguramente me voy a equivocar, tengo mucho que no lo veo, pero decía, hoy les voy a presentar 3 dispositivos, decía, uno es un navegador de internet, otro es un dispositivo de música y otro es, haz de cuenta, una computadora, ¿no? O un sistema de juegos, ¿no? Y entonces, pum, resultó que era un solo aparato, ¿no? Cuando antes ya digamos que existía el iTouch, que era para jueguitos, antes de eso estaba el iPod, ¿no? Que era para música, e iba como conjugando, ¿no? Entonces, y teléfono, decía, era teléfono el otro. Un teléfono era un dispositivo para internet y era un centro de entretenimiento, ¿no? Con música, juegos y aplicaciones. Entonces, pum, combinó y a eso le llamamos el engendramiento. Solo que fuera en el mercado eso le llamamos creatividad, ¿no? Decimos, Steve Jobs era muy creativo. En este caso, ya, es solo una cuestión técnica, pero tal cual. Mientras más queremos enseñar a alguien y decir qué hacer y dar instrucciones, inhibimos más esa capacidad que todos tenemos. Es decir, un poco haciendo el hilo conductor de tu presentación Sí. con cada una de las paradas, Sí. digamos que al final tu pasión y tu enamoramiento se queda capturada en este momento donde te enfocas en los tipos de aprendizaje, concretamente en el engendrar desde el aprendizaje tácito, perspectiva desde la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y en mi experiencia creo que es un patrón sobre el que hay que trabajar mucho, porque tenemos un patrón de transferencia de conocimiento en general en casi todo lo que hacemos.
Y el punto que yo intento añadir al concepto que sí transfiero, porque trabajamos transfiriendo conocimiento, es, y esto que te estoy enseñando, ¿cómo lo vas a aplicar? Llévatelo a casa, mételo en el horno, cocínalo y utilízalo ya, mañana, esta tarde, esta noche, ponlo en práctica. No siguiendo todo el método si fuera un método o un proceso si fuera todo el proceso, pero llévatelo a lo práctico, a la experiencia, porque coincido absolutamente en ese equilibrio o desequilibrio más bien que tenemos entre la concepción de que sabemos en el momento que se nos vuelca conocimiento y estamos incompletos porque todavía no ha terminado, digamos, el círculo no se cierra hasta que tú, desde ese engendrar, para mí desde la perspectiva de las acciones, completas y vas añadiendo los ingredientes necesarios para hacerlo tú. Sin embargo, hay un patrón industrial que nos sigue llevando al modelo de transferencia de conocimiento, yo lo veo así, y también un tema de ego, ¿no? Porque los egos, cuando enseñamos al otro, pensamos, independientemente de cómo nos lo manejemos, ¿no? Pero ponemos a la otra persona como incapaz de, yo tengo el conocimiento, tú estás vacío y yo, ¡bum!, te voy a volcar, oh, gracias que has dado conmigo en el camino y te voy a... Entonces, esa posición también, yo creo que hay que trabajarla o no es muy adecuada para efectivamente ayudar o acompañar al otro. Sobre todo porque cuando uno lo pasa, cuando uno lo vive, al menos en mi experiencia, eso se queda integrado. Si se queda solo en el plano del conocimiento técnico y no lo utilizo, mi memoria a medio o largo plazo lo va a desperdiciar y lo va a poner en otro lugar. Por lo tanto, si tenemos conocimiento técnico, llévatelo a lo tácito, a lo práctico, hazlo tuyo.